Buen día chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, empezamos la segunda parte del año, ¿sí? Ya pasaron las vacaciones, así que continuamos. Contarles un poquito que, acuérdense que tenemos hasta el 14 de agosto, hacemos la extensión del EDI, nos quedan trabajar un par de unidades más todavía. Hoy vamos a charlar un poquito de lo que es prescripción de ejercicio para diabéticos, que es la unidad que se nos compete esta semanita. La semana que viene ya vamos a empezar a ver patologías posturales. Y por último, la última unidad que vamos a ver son patologías en lesiones deportivas, ¿sí? Que eso va a ser para el final de nuestro EDI. Les voy a mandar hoy esta prescripción de ejercicio para personas con diabetes y la pequeña guía para hacer el plan de prescripción, ¿sí? Bueno, primero charlar un poquito sobre lo que son los planes que estamos realizando, ¿sí? La primera parte de los planes, siempre yo trataré de hacer una devolución más que nada simple, ¿sí? Pero lo que tenemos que ver a partir de que vayan aumentando las patologías o el complejo de la persona que esté sufriendo un malestar, tenemos que leer bien la historia clínica, ¿sí? Que por ahí muchos lo han obviado o lo han pasado de largo. No traté de ser tan riguroso en las primeras partes o en las primeras correcciones, pero a medida que uno va realizando los planes y a medida que se va metiendo en este campo que es la salud, tenemos que prestar atención a varios detalles que nos van a permitir dar nuestra correcta prescripción y poder sanar a una persona y no generar otro malestar, ¿sí? Entonces el propósito de cuando uno se introduce en lo que es la rehabilitación deportiva o rehabilitación patológica o una rehabilitación, por ejemplo, cardiovascular, siempre leer lo que es la prescripción médica. Porque esa prescripción médica nos va a dar un montón de información de lo que puede y lo que no puede hacer esa persona, ¿sí? Por ejemplo, en el caso anterior yo puse palabras claves, que por ejemplo sería retención de líquido, y nadie, creo que un solo plancito que me mandaron decía algo de ejercicios linfáticos, algunos de masajes linfáticos o algunos ejercicios para mejorar la circulación, ¿sí? Después los otros se basaron más que nada en un plancito para una persona con proceso de obesidad, ¿sí? Tengan en cuenta siempre, yo por ahí le pongo palabras claves, ¿sí? Que van a encontrar en sus historias médicas, ¿sí? Obesidad grado 3 o dificultad grado 4. Empezar a leer esos conceptos, empezar a buscar, empezar a investigar, ¿sí? Por eso muchas cosas yo las puse y no traté de aclarar para que ustedes empiecen a investigar y a buscar, ¿sí? Entonces, importante siempre leer todo, la prescripción y tener en cuenta todos los detalles de la prescripción, ¿sí? Paso número uno. Paso número dos, que ya lo dije, pero lo vuelvo a reiterar. Todas las planes del plan son importantes. El inicio, el desarrollo y el cierre. A veces el inicio es tan importante como el desarrollo. Y a veces el cierre es tan importante como el inicio y el desarrollo. Entonces hay que desarrollar, hay que describir, hay que analizar y hay que dar una buena prescripción de los tres puntos importantes de la clase. No me sirve a mí que me digan elongamos grupos musculares, ¿sí? O los últimos 10 minutos elongamos, ¿sí? Porque para una persona con patología, por ejemplo, yo voy a mostrar que tengo ahora el hombro lesionado, me duele el hombro. Entonces el profe dice, vamos a elongar 10 minutos de elongación de brazos. Bueno, yo estoy esperando que el profe me diga qué puedo elongar. Porque yo acá no puedo, me duele. Porque me duele el hombro. Tengo una tendinitis en la acromio humeral, ¿sí? Entonces, no puedo. Bueno, elonga para atrás. Bueno, ahí sí, puedo elongar para atrás. Ahora estira el bracito arriba. No, no puedo. Cruzar el brazo, no puedo, me duele, ¿sí? Entonces, con ese pequeño ejemplo que les di, que le va a pasar en todas las personas, yo tengo que hacer una buena prescripción. Si yo tengo una persona que me dice, en la ficha médica me dice, por ejemplo, que tiene obesidad y tiene procesos, por ejemplo, de artrosis en la rodilla, yo tengo que preparar todo un plancito de cierre de clases para que él pueda elongar esa rodilla sin que le dificulte dolor y sin que lleguemos a aumentar la lesión o la patología. Entonces,
tenemos que describir, ahora los próximos planes que vengan ahora, ¿sí? Voy a ser más riguroso en lo que es la corrección. Plancito que no tenga un inicio, un desarrollo y un cierre desarrollado por redundancia, o que tenga una buena prescripción de tiempos, series, repeticiones, ejercicios, ejemplos, va a ser rechazado, ¿sí? Así que a meterle más énfasis a esa partecita del plan. Tercer punto importante que tenemos que trabajar, que estoy como repasando los plancitos que veníamos mandando, ¿sí? Los que nos faltó. No a todos, ¿sí? No a todos hay planes excelentes que le mandé las devoluciones, y hay planes que están muy básicos, ¿sí? Estamos en cuarto año, somos a punto de recibirnos, ya les digo profes, ¿sí? Cuando estamos en cuarto año, porque nos falta nada, ¿sí? Estamos casi con el 80% de la carrera hecha, entonces ya estoy más en la parte profesional que estudiante. Entonces como rol profesional tengo que ponerme la camiseta de profesional y ponerme la camiseta de profe de educación física. Entonces primero estudiar, ser lo más profesional posible en cada caso, ¿sí? Entonces a mí no me sirve y yo no voy a probar a personas que estén, por ejemplo, mandando plancitos muy básicos, ¿sí? Entrada en calor, 15 minutos de movilidad articular. Desarrollo, 2 o 3 ejercicios que no calcularon el tiempo, porque si usted me dice en tiempo que van a trabajar 40 minutos y el plancito tiene dos ejercicios y después en cierre me ponen, terminamos con elongación 10 minutos, eso no es un plan, ¿sí? Discúlpenme, pero eso no es un plan. Plan que estén así, que sean mandados así, van a ser rechazados y desaprobados. Entonces, otra partecita que nos faltó, que los recalqué en los 3 planes que veníamos mandando. Monitoreo. Yo puedo sentir como profesional y con mucha experiencia, yo lo puedo decir ahora, que ya tengo 10, 12 años de experiencia en este campo, que yo puedo identificar algunos patrones, o puedo identificar o puedo ver a la persona diciendo está haciendo mal el ejercicio o está funcionando internamente mal, ¿sí? Capaz que lo veo agitado, capaz que justo le pregunté algo y no me puede responder, capaz que lo veo colorado, capaz que cuando hace el ejercicio hace una mueca de cara de dolor, ¿sí? Pero lo sigue haciendo. La articulación ya empezó a compensar, el cuerpo empezó a compensar un movimiento. Eh, ¿Qué más? Disnea, ¿sí? Mientras está haciendo la actividad física. Taquicardia, que se le puede sentir al acercarse al paciente y que esté muy agitado. Una frecuencia respiratoria aumentada. Todas esas cositas uno lo va agarrando con la experiencia. Pero si yo no tengo experiencia, en el caso de ustedes, ¿sí? Salvo que alguno que esté haciendo rehabilitación deportiva y yo no sepa, nosotros vamos a necesitar elementos artificiales que nos van a servir para llevar un control correcto de esa persona. Porque si no se nos puede pasar de largo, o se nos puede lesionar, o podemos aumentar el grado de lesión, ¿sí? Si tenía un grado 3 podemos pasar a un grado 4 o hasta una operación, ¿sí? Entonces, y ahí ya quedamos mal nosotros, ya como profesional soy un desastre, ¿sí? Entonces, porque ya en vez de rehabilitar, estoy lesionando, ¿sí? Entonces, es importante usar el monitoreo. ¿Qué podemos usar? Presión arterial, medición de frecuencia cardíaca. Si la persona no sabe tocarse la frecuencia, le ayudo a tomar la frecuencia. Hay aparatos que te dicen en cada momento, en cada segundo, cómo está su frecuencia cardíaca. Oxímetros, ¿sí? Para ver cómo está el volumen de oxígeno a nivel del cuerpo, porque yo no veo eso. Yo no sé cómo está, por más que le ponga la mano, por más que le tome el pulso, por más que tome la frecuencia, no sé cómo está su volumen de oxígeno a nivel corporal, ¿sí? Y eso va a depender mucho de que ya lo vimos, del sistema cardiovascular, sistema respiratorio, el intercambio de gases, cómo esté la capacidad pulmonar, etcétera, etcétera, etcétera. Pruebas de esfuerzo, ¿sí? Escalas de valores, ¿sí? Por ejemplo, una simple, decirle cómo te pareció el ejercicio, intenso, muy intenso, leve, moderado, ¿sí? Eso también me va a servir para que yo o la persona empiece a identificar cómo es ese ejercicio en su intensidad con su patología, cómo se manifiesta el ejercicio con su patología, ¿sí? Si me manifiesta de forma leve, de forma intensa o de forma controlada, ¿sí? Y eso me va a permitir yo avanzar, retroceder, ¿sí? Hacer esos plancitos. Entonces, en los próximos planes, monitoreo.
por otro caso, también lo que tenemos que agregar en nuestras fundamentaciones o en los comienzos de los planes, cuando yo tengo un caso, empezar a trabajar un poquito de forma integral. Por eso estamos trabajando multidisciplinar. Por eso nuestro EI se llama actividad física en el trabajo interdisciplinar o multidisciplinar. Quiere decir que unimos o abarcamos, en este caso cuando estamos trabajando con patologías, un trabajito integral. Ya se ha comprobado y ya lo hemos charlado, que no da resultados o los resultados son muy pocos trabajando de forma aislada. ¿Sí? Entonces, sí o sí, y los planes que se han trabajado de forma interdisciplinar han tenido resultados con grados, porcentajes mucho más altos que trabajar de forma aislada. Entonces, por ejemplo, yo me encuentro con una persona que vamos a hablar ahora que se llama diabetes, ¿sí? Yo tengo que, y depende del grado de obesidad que tenga o no esa persona, yo tengo que inmediatamente recurrir o enviar a esa persona a un nutricionista. O empezar con consejos de cambio de estilo de vida, ¿sí? Por ejemplo, la persona vive a 5 cuadras y se viene en auto, ¿sí? Le podemos decir que se venga caminando. La persona, por ejemplo, le podemos preguntar cómo es su dieta, ¿sí? Y por ahí me dice, yo tomo gaseosa, como golosinas. Bueno, puedo como profesional de educación física, puedo decir, mira, reducir las gaseosas, puedes reducir un poquito los azúcares, puedes reducir un poco esto, pero no puedo dar, que ya lo hemos mostrado, no puedo dar un plan nutricional. Merenda esto, desayuna esto, saca esto, pone esto, ¿sí? Eso tiene que hacer un nutricionista. Pero en estos casos patológicos como la obesidad, el síndrome metabólico, la diabetes, el rol que va a cumplir el nutricionista va a ser muy importante. Creo que va a ser una de las patas más importantes de nuestro tratamiento. Yo puedo hacer un excelente plan, puedo hacer una excelente prescripción, pero si esa persona, por ejemplo, sigue con malos hábitos de vida, nuestro plan o nuestra prescripción no va a avanzar. Recuerden que nuestro alumno, ¿sí? Nuestro paciente, nuestro entrenado, va 1 hora a nuestro gimnasio, en la mayoría de los casos. Yo a veces tengo un poquito más, pero y más los planes que me han puesto, por ejemplo, que van 30 minutos. 30 minutos o 40 minutos. Imagínense esa persona que va 40 minutos. Después, las 23 horas y 20 minutos, ¿sí? Que le queda el resto del día, la persona hace un estilo de vida totalmente desfavorable para su patología. Entonces yo en 40 minutos no voy a lograr nada, ¿sí? Entonces yo tengo que hacerle una reeducación, ¿sí? Tenemos que hacer una pedagogía de cambios de estilo de vida, ¿sí? Por ejemplo, si está bien en el auto, que ponga la espalda bien atrás en el auto, la posición cuando levanta un objeto, la hidratación durante el día, respetar los ciclos de comida, cositas básicas que van a mejorar porque muchas personas, al ser ignorantes en lo que es la actividad física y la alimentación, hacen estragos o se alimentan como ellos pueden, ¿sí? Hay personas que consumen todo el tiempo ultraprocesados, es más fácil, ¿sí? O hay personas que comen todo el día delivery, porque es más fácil y tienen la posibilidad de pagarlo y pensando que de esa manera están comiendo bien, pero están comiendo muchas grasas transgénicas, por ejemplo. Entonces, por más que haga un excelente plan, por más que lo mate 1 hora en el gimnasio, después tiene 23 horas, ¿sí? Que va a estar haciendo hábitos de vida totalmente incorrectos para nuestro tratamiento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es importante cuando yo leo las prescripciones y los planes, empezar a ver, y la historia clínica de ese paciente o esa persona, empezar a ver por dónde puedo también condimentar mi prescripción de ejercicio, ¿sí? Pero bueno, vamos un poquito a lo que es diabetes. Eso fue para que empiecen a corregir los planes, ¿sí? Que nos quedan unos 3, 4 plancitos más. Cuando hablamos de diabetes, nosotros el único problema que tenemos con los diabetes, como ya lo nombramos en los videos, bueno, primero tienen que ver los videos que están subidos ya en YouTube, en mi canal. Y después tenemos que ver la conferencia que también subí en la plataforma y también está el link de acceso para que lo puedan ver sobre diabetes. Lo único que tenemos que tener en cuenta con personas con diabética es la glucemia, ¿sí? Se recomienda generalmente con estas personas usar el ciclo de la mañana, ¿sí?
Si esa persona puede entrenar a la mañana o puede rehabilitarse a la mañana, sería mucho mejor. Porque nuestro proceso de páncreas y nuestros procesos de utilización de la glucosa es más efectivo y es cuando recién comienza a empezar a trabajar la máquina, ¿sí? Que es por la mañana cuando nos levantamos. Durante el trayecto del día ya esa glucemia va a modificarse porque se va a empezar a consumir, la persona va a empezar a ingerir comida, ¿sí? Entonces esos balances de glucemia van a estar ya, o pueden estar o en hiperglucemia o pueden estar en hipoglucemia, ¿sí? Entonces, pero generalmente en las patologías con diabetes vamos a estar en hiperglucemia. Entonces, generalmente podemos tener algunos malestares durante la clase, podemos tener alguna especie de mareos, podemos necesitar mucha sed. Si esa persona manifiesta mucha sed durante la hora, quiere decir que está con la glucemia muy alta. Eh, por ejemplo, si se cansa muy rápido, ¿sí? También es otro proceso de que la glucemia está alta porque se producen los procesos de fatiga, el cuerpo está tratando de incorporar esa glucosa y tratar de metabolizar esa glucosa que tenemos en el estado alto, entonces gasta mucha energía, ¿sí? Y acuérdense que la glucosa es energía, miren la controversia que tenemos ahí, ¿sí? Y justo yo lo pongo a hacer actividad física, ¿sí? Que obviamente que la actividad física que va a hacer como primera terapia va a empezar a utilizar esa glucosa que está en estado hiperglucémico, ¿sí? En un estado muy alto. Entonces nosotros con la actividad física vamos a usar esa glucosa, ¿sí? El cerebro usa mucha glucosa, el hígado usa mucha glucosa, el músculo usa mucha glucosa cuando estamos haciendo actividad física, ¿sí? Entonces la actividad física va a ser muy importante para las personas con diabetes. Lo que tenemos que tener en cuenta es su glucemia. Entonces, cuando la persona con diabetes entra a nuestro centro de rehabilitación o a nuestro gimnasio, tenemos que preguntarle cómo estuvo su glucemia basal o cómo estuvo su glucemia en ayuno, ¿sí? Eso ya nos va a dar un parámetro de cómo podemos trabajar nuestra intensidad, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo. Nosotros sabemos que la glucemia, ¿sí? Tiene que estar entre 90 y 110. Diferentes autores, por ejemplo, 120. Se mueven un poquito más, un poquito menos, ¿sí? No pasa nada. Pero importante, si yo tengo una persona, por ejemplo, que dice, ¿cómo estuvo la glucemia? Y tuve 200. Ya sabemos que está altísima, ¿sí? Si yo tengo una referencia de 90, 120, 130, hasta 120 sería lo correcto, ¿sí? Pero si ya tiene 140, 150, quiere decir que su glucemia está alta. Entonces va a venir muy bien que yo lo ponga a hacer actividad física, porque vamos a empezar a consumir esa glucosa que está dando vuelta y no se ha consumido, ¿sí? Pero, por ejemplo, si esa persona me dice, no, hoy estuve tranqui, estuve normal, estuve en 80, ¿sí? Tuve 70 de glucemia, no quiere decir que está bien, ¿sí? Quiere decir que en realidad que tiene poca glucemia en sangre, y si yo lo pongo a hacer actividad física, me podemos hacer para el otro lado, podemos hacer una hipoglucemia, ¿sí? Y una hipoglucemia, ¿sí? Podemos generar alguna especie de mareo, alguna especie de fatiga crónica en ese momento, ¿no? Y no nos da resultado la actividad física. Entonces, cuando esa persona viene con una glucemia alta, se recomienda inmediatamente, cuando él toma la glucemia y tiene alta, se recomienda no consumir alimento antes de entrenar, ¿sí? Porque ya viene con la glucosa alta. Pero si ya viene con la glucosa baja, se le recomienda antes de entrenar alguna colación, algún hidrato de carbono que nos pueda subir la glucemia para estabilizar los niveles y poder hacer la clase correctamente. Después, ¿en qué ejercicios podemos hacer con estas personas? Esas personas son entre todo más normales. En normales quiere decir entre ejercicios, ¿sí? Pueden hacer todos. Pueden hacer cambios de planos, pueden ir al piso, pueden subir. Siempre tenemos que evitar, no vamos a hacer uno al piso, uno arriba, uno piso, uno arriba, uno piso arriba. No. O hacemos 2 o 3 ejercicios en el piso, que se levante, que hidrate un ratito, hacemos pausa y podemos hacer un ejercicio de parado o sentado, ¿sí? Y después de última, volver al piso, pero no uno y uno, ¿sí? O hacer un ejercicio de velocidad y después pasar al piso, después pararse, no sirve, no se prescribe y no es correcto. Pero por ejemplo, podemos buscar algunas activaciones en el piso, podemos hacer planchitas, podemos hacer cargas, ¿sí? Podemos trabajar con bastante carrita de fuerza, depende de la persona, depende del estado, la experiencia motriz, depende de todo el diagnóstico que ustedes hagan, ¿sí? Acuérdense el diagnóstico previo.
de esa persona, ¿sí? Si alguna vez hizo actividad física, si viene con peso extra, por ejemplo, con diabetes y obesidad, tratar de evitar cargas inmediatos, ¿sí? Que use el peso corporal y no agregar cargas, porque si le agrego una mancuernita de 1 kilo, ¿sí? A sus brazos que tienen 30 kilos, no es nada de más, estoy aumentando carga yo a ese brazo, ¿sí? Entonces, bueno, viendo primero el pantallazo de esa persona, podemos empezar a generalmente, en casos generales, trabajar un poquito de todo. Lo aeróbico y lo de fuerza, ¿sí? Lo de fuerza, ¿qué vas a hacer lo de fuerza con estas personas? No vas a hacer una utilización más rápida de lo que es el proceso de glucemia, porque el músculo va a necesitar inmediatamente utilizar esa glucosa y las proteínas gastadas y rotas. Entonces vamos a usar bastante glucosa. Los trabajitos aeróbicos también, ¿sí? Usan bastante, pero a partir de los procesos de ya hacer una buena utilización de los sistemas energéticos, ¿sí? Manejar bien los tiempos de los sistemas energéticos, nos va a permitir también trabajito aeróbico hacer una buena utilización de esos glúcidos y mejorar los niveles de este paciente. El monitoreo es constante, ¿sí? El monitoreo con estas personas diabéticas es al principio, al medio y al cierre, o al principio y al cierre, ¿sí? Monitoreo de frecuencia cardíaca, el monitoreo de presión arterial. Acuérdense que la glucosa está a través de sangre, ¿sí? La glucosa o esos procesos de hiperglucemia o esos procesos de transporte es la sangre, ¿sí? La glucosa usa como transporte la sangre, la insulina usa como transporte la sangre, ¿sí? El glucagón usa como transporte la sangre. Entonces va a ser muy importante ver cómo está esa presión arterial, cómo están los vasos sanguíneos para la distribución sanguínea, ¿sí? O para la distribución de esa glucosa. Entonces es importante el monitoreo de la presión arterial para estos pacientes, más allá que no sean hipertensos. Tener en cuenta también pequeños, cuando estamos hablando ya de patologías avanzadas en diabetes, nosotros sabemos, y cuando vean los videos, que hay ciertos grupos o ciertas partes corporales que son más dañadas, o que la diabetes, nosotros decimos zonas sensibles, son zonas sensibles para la diabetes, ¿sí? Bueno, ya sabemos que es el riñón, ¿sí? La vista, ¿sí? Los pies y lo que es el trajito de la piel, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Si esta persona con diabetes está en un grado avanzado de diabetes, los trabajitos aeróbicos me van a empezar a hacer que yo trabaje doblemente el riñón, porque primero va a estar trabajando el riñón por su hiperglucemia, ¿sí? Que sabemos que dificulta, en el video lo van a ver, va a dificultar todo lo que es el proceso de filtración del riñón. Y si yo lo pongo a hacer actividad física y más trabajitos aeróbicos, ¿sí? Voy a hacerle que el riñón trabaje, que haga doble trabajo, ¿sí? Entonces por ahí, en estas primeras etapas con estas personas, podemos trabajar algo más de fuerza, o más peso corporal, o movilidad articular, y no recurrir tanto al trabajito aeróbico. Hasta que el riñón se entrene, hasta que bajemos esos niveles, hasta que el cuerpo busque una homeostasis interna y podemos empezar a trabajar algunos ejercicios aeróbicos. En este caso, por ejemplo, obviamente que si tenemos una persona con problemas de la vista, ¿sí? Tampoco la vamos a hacer, por ejemplo, que vaya trotando o que vaya caminando, pero por ejemplo que pueda estar en la bici, en un lugar más fijo. O no le vamos a decir, por ejemplo, que pase por abajo las vallas o por arriba las vallas, o que suba el cajón y que baje el cajón, por ejemplo, si tiene problemas de vista, porque se puede tropezar, se puede lastimar y podemos recurrir a un ejercicio más fácil, ¿sí? De última, agarrado con la pared y que haga una especie de trote o talones a la cola o movilidad articular, ¿sí? Si esa persona tiene algún problema de visión, ¿sí? Acuérdense que la diabetes, la visión se ve bastante afectada en procesos, en patologías avanzadas, ¿sí? Podemos tener hasta cataratas, podemos tener vista nublada, ¿sí? Podemos tener destellos, ¿sí? Entonces depende de la luz también de mi gimnasio. Si genera un destello, puedo dejar a esa persona ciega por unos segunditos y se puede lesionar, se puede lastimar, se puede golpear. Otro punto a tener en cuenta, siempre hablando de patologías avanzadas, diabetes grado 2 o grado 3, es la sequedad de la piel que genera la diabetes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, evitar compresiones sobre sectores corporales. Por ejemplo,
nos arrodillamos y vamos a trabajar ejercicio de brazos, por ejemplo. Ahí la rodilla va a generar una presión, ¿sí? Y va a generar un daño a nivel de los vasitos sanguíneos y podemos generar un hematoma o podemos generar una falta de circulación. Acuérdense que en las personas diabéticas todo lo que es las terminaciones nerviosas están afectadas, ¿sí? Por eso de ahí viene el pie diabético, ¿sí? Porque nuestra última terminación nerviosa, nosotros a nivel de las motoneuronas vamos a perder sensibilidad, ¿sí? Vamos a perder comunicación. Entonces el piecito obviamente va a perder sensibilidad y no nos va a mandar una información correcta de nuestro pie, de nuestra pisada, no nos va a mandar si piso algo, si me golpeé con algo, si me está raspando con algo la zapatilla, si me incomoda algo, esas sensaciones las voy a perder, ¿sí? Hay un caso muy interesante, por ejemplo, en la casa como India, por ejemplo, que en India ellos tienen a cierta hora, no sé específicamente ahora, pero en el día tienen que hacer una ceremonia de rezo, ¿sí? Entonces, y hay épocas del año que tienen que hacer subir unas escaleras e ir hasta su templo, ¿no? Y se hace descalzo, porque es la ceremonia, ¿no? Es su cultura o su manera de hacer ese rezo. Entonces, personas diabéticas, por ejemplo, imagínense subir esas altas temperaturas o esas piedras o esos escalones que son generalmente de piedra a una temperatura bien alta, ¿sí? Más estamos hablando de verano, y su pie no sentía ese calor. Entonces ellos van caminando para arriba como normalmente, obviamente con su dificultad de diabetes, pero no sienten la sensación. Entonces por ahí se cortan, ¿sí? En India tenemos, o en esas zonas, por ejemplo, que están mucho con la cultura del rezo y el tema de los pies, con el contacto de la tierra y eso, dificultó mucho en estos países el tema de los pies diabéticos. Y llegaron muchas amputaciones, ¿sí? El uso de sus sandalias, no usan calzados como los que usamos nosotros, por ejemplo. Entonces su pie está bastante expuesto a roces, a la intemperie, a las mismas sandalias, a los mismos elementos que pueden dañar el pie y uno no se da cuenta, entonces generan pequeñas hematomas, pequeñas rupturas, desgarros, lesiones, ¿sí? Entonces lo que produce toda la diabetes, acuérdense que dificulta mucho el proceso de coagulación de la sangre, entonces tenemos dos problemas, ¿sí? Uno que pierda la sensibilidad y otro que tenga problemas de la coagulación de la sangre. Entonces se hace bastante difícil o bastante complicado tratar, por ejemplo, los pies en esos pacientes. Si yo me encuentro con un paciente con pie diabético, ¿sí? Tener mucho cuidado con actividades también aeróbicas, porque voy a estar generando un aumento de carga, ¿sí? Sobre los pies, por ejemplo, si lo mando a correr, ¿sí? O si lo mando a hacer cinta, por ejemplo. Toda la circulación o toda la parte de carga corporal va a ir sobre el pie y podemos generar otra lesión o podemos irnos o pasarnos de nivel y generar una lesión a nivel del pie. Entonces, si tenemos un pie diabético, generalmente las primeras partes, empezar sentado o empezar acostado o empezar a buscar alternativas, ¿sí? En bici, en natación, empezar a evitar lugares que generen menos impacto sobre ese pie. Otro punto importante también, hablando de compresiones, es por ejemplo a nivel de los codos, ¿sí? A nivel de los brazos, que son sectores que se secan mucho, que tienen mucha sequedad. Entonces por ahí si lo hacemos apoyar el antebrazo y cargar una pesa o una mancuerna, por ejemplo, podemos dañar la articulación o podemos dañar lo que son los pliegues cutáneos, ¿sí? Entonces también evitar eso, haciendo una buena lectura de su prescripción previa, obviamente, ¿no? Y un diagnóstico. Después es importante trabajar lo que es dentro de la clase, siempre con estos pacientes tener algún carbohidrato inmediato, ¿sí? Puede ser alguna gaseosa, un jugo, ¿sí? Puede ser alguna golosina rápida, un caramelo, algo que nos permita estabilizar enseguida la glucosa si nos pasamos a un nivel de hipoglucemia, ¿sí? Tener en cuenta mucho el tema de las pausas con estas personas porque al tener un metabolismo de la glucosa alterado, lo que se genera mucho es un gasto de energía
excesivo, ¿sí? Entonces, si yo también lo pongo a hacer actividad física, ¿sí? Está haciendo doble gasto de energía. Entonces, se va a cansar rápido, le va a costar mucho volver a la normalidad después de un ejercicio. Entonces, tenemos que tener en cuenta en estas personas la pausa, ¿sí? Generalmente al principio se trabaja con la pausa que él nos indique o con los monitoreos. ¿Sí? Si veo que la frecuencia cardíaca está bien, si la presión arterial está bien, si su sensación, su habla está bien, podemos continuar con la actividad. ¿Sí? Siempre que la persona nos permita o siempre que su estado de fatiga no esté alto. ¿Sí? Recomendaciones con este tipo de personas es si pueden ir los 5 días o los 4 días o 3 como mínimo en estas personas, ¿sí? Porque el nivel de glucosa tenemos que controlarlo inmediatamente. Controlar, en este caso, si está medicado, ¿sí? La medicación en esta parte del mundo es la metformina para la mayoría, para el mayor porcentaje de personas con diabetes, es la metformina, que es una medicación que pasa a través de las membranas, en la membrana plasmática, va a nivel de los sensores internos que tenemos, a nivel celular, y de forma interna vuelve a la membrana y da la posibilidad de que pueda entrar glucosa, ¿sí? Es como entra por otro canal, ¿sí? ese medicamento, y vuelve a la membrana para poder facilitar la entrada de glucosa. No van a entrar en grandes cantidades como por ejemplo con la conexión de la insulina, pero van a entrar, o por lo menos va a empezar a normalizarse esos niveles de glucosa y no van a estar tanto en el líquido extracelular o en la sangre. Entonces, si tenemos esa medicación y está controlada, depende también del tiempo que esté tomando esa medicación, obviamente el proceso de adaptación va a ser muy importante, no vamos a tener mucho inconveniente con el tema de la realización. Pero siempre la pausa exagerada en los primeros momentos es importante. Después son personas que pueden trabajar cualquier tipo de actividad física, ¿sí? Se recomienda cualquier tipo de actividad física, siempre que sea de forma controlada, monitoreada y teniendo en cuenta su diagnóstico previo o su ficha médica. ¿Qué más? Siempre importante en este trabajito de prescripción tener en cuenta lo que son la hidratación, ¿sí? Esta persona tiene que estar hidratada por lo que hablamos del tema del riñón, ¿sí? Imagínense si está haciendo actividad física y el riñón está desesperado por buscar agua interna y no tiene agua interna, ¿sí? Entonces, una buena hidratación antes, durante y después del entrenamiento va a venir muy bien para estas personas con diabetes. Bueno, con eso creo que estamos bastante interiorizados en el tema, ¿sí? Dentro de lo que es la prescripción. Hay datos, obviamente datos más específicos que vamos a tratar de no llevarlos a cabo, ¿sí? O no se los quiero dar para que no tampoco complicarles la cabeza. Pero ahora cuando yo le mande el plancito, ¿sí? Le voy a mandar el caso número 1, le voy a mandar 3 casos, usted elijan cualquiera y hace una prescripción física, ¿sí? Voy a elegir casos reales que tengo en mi gimnasio y tratar de los que puedan realizar. No le voy a llevar los casos más difíciles, pero por lo menos los casos más llevaderos, ¿sí? Así que para que armen su prescripción. Vamos a hacer una prescripción semanal, ¿sí? Como hicimos con obesidad, un microciclo y teniendo en cuenta todo lo que el profe nombró en este videito, ¿sí? Les mando un fuerte abrazo. Acuérdense que las dudas las compartimos en el foro, ¿sí? La duda de uno puede ser la duda de todos, así que todo a través del foro, ¿sí? Recuerden ver los videos que están en la página, están en el canal de YouTube y en la aula virtual están los accesos. Y bueno, nada más. Y ahí yo le mando los tiempos de entrega para el próximo trabajo. ¿Listo? Le mando un abrazo. Cualquier duda nos comunicamos a través de los medios que tenemos, ¿sí? Con los coordinadores o el foro del aula virtual. Les mando un abrazo. Chau, chau.